en este tema. Y esta foto con las que les mandé, y le coloqué aquí la fecha en la que partió esta foto, es diciembre de 2020. Resulta que en esa fecha, diciembre del 2020, Johanna estuvo sola en diciembre. Mi mamá estaba en Bogotá con mi hermana y con los niños de mi hermana. Obviamente, cuando nacen nietos, los que sabemos, tenemos hermana que tiene hijos, pues nosotros pasamos a un segundito lugar, porque los nietos son los nietos y en diciembre es una maravilla estar con los niños. Yo tenía que trabajar, por tanto yo no podía viajar. Ese diciembre fue maravilloso. Les digo que fue una experiencia magnífica, porque el Señor venía trabajando mi corazón. Y esa noche es la noche de la cena que yo tuve con el Señor. Esa noche fue maravillosa. Y encontré la identidad de Johanna y comencé a trabajar en la identidad de Johanna. Yo venía en un proceso bien interesante en donde venía sacando todas esas cosas, lo que les contaba la vez pasada, todas esas estructuras y dependencias del entorno. Y en esa noche yo me senté a cenar con él y salieron todas estas cosas externas y comencé a generar la estructura propia de mi identidad. Y ese amor propio realmente comenzó a tener forma. Por eso les coloqué esta foto en ese proceso. Y les voy a hablar un poquito de justamente cómo eso sucede en nosotros y qué son los cuidados que debemos tener, qué es el amor propio, qué es esa adaptación y el cuidado que nosotros debemos tener cuando nosotros hablamos de adaptarnos. Porque eso es un proceso, como les mandaba en la invitación. Cuando nosotros queremos entrar a un grupo, queremos conquistar algo, queremos entramos a un nuevo trabajo, entra un proceso de adaptación. Pero ahí entran unas alertas importantes en la adaptación de las que vamos a hablar hoy. Porque nuestra identidad tiene que estar muy clara y bien cimentada. Entonces, fíjense que nosotros venimos de hablar. Hace 8 días hablamos del autoconocimiento, que es saber quién soy yo, que es saber de dónde vengo y qué quiero ser. Miren, la vez pasada le dimos estructura y dijimos, bueno, el autoconocimiento, lo que dice la psicología es que la identidad se basa en lo que hay alrededor. Y nosotros dijimos, bueno, y si todo eso se va, ¿qué pasa? La identidad yo debo hacia adentro realmente qué es lo que está pasando conmigo, en mi identidad, hacia adentro, en la profundidad mía, qué es lo que está pasando en mi interior, cómo estoy yo siendo hacia adentro. Entonces, veíamos que lo importante esas emociones que pasan al interior, esas creencias, esos principios y valores que yo tengo, y cómo yo le hago estructuras mentales y espirituales a lo que soy. Ese era el autoconocimiento. Y hoy nos vamos a poner en este punto 2, que es la autoestima y el autoconcepto. ¿Me quiero? Yo les decía, ¿te amas? Esa pregunta, ¿te amas? ¿Te aceptas a ti misma? ¿Qué pasa cuando te ves a un espejo? Ese cuando nos vemos al espejo, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, hablemos un poquito de eso hoy. Y preguntémosle a la psicología nuevamente. A mí me encanta aquí hablar con la psicología y preguntarle, bueno, ¿qué es el amor propio? ¿Qué es el amor propio? Entremos a preguntar. Dice la psicología es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos, y ojo a esto, que pueden ser apreciados por quienes nos rodean. ¿Listo? Entonces, ¿el amor propio de qué depende? De que me acepten, de que me respeten, de lo que yo percibo de mí, de los valores y el pensamiento positivo. Pero digamos que ahí lo que estamos es viendo la parte bonita. Fíjense que todo eso tiene que ver con la parte bonita. Y mi identidad
ahí está, sí, y el amor propio, miren que tiene que ver mucho con lo que nosotros hablábamos desde la identidad de la psicología, ¿no? Pero sucede algo muy importante, y es que hay momentos en donde yo me equivoco. ¿Qué pasa el día en que yo me equivoco? En que yo no me veo tan bien. Amanecí despelucada, me sale un grano justo en el punto de la nariz. ¿Qué pasa en donde no logro lo que yo pienso? ¿Qué pasa en donde pierdo un negocio, en donde me estafan, en donde la loca de la casa comienza a bombardearme de pensamientos negativos? ¿En dónde queda mi amor propio? Y venga, aquí hay un punto bien importante, y es que hace un año estuvimos, mentira, a principio de año, estuvimos en una jornada con mujeres más completas en una feria que se hizo para unas mujeres que habían superado el cáncer y estaban en su proceso. En ella tuve la oportunidad de conocer un par de mujeres, y una de ellas una mujer que había perdido su seno. ¿Qué pasa cuando tú te enfrentas al espejo y ves que hace falta una parte de tu cuerpo? ¿Qué pasa cuando esos momentos llegan y no nos vemos tan completos? ¿Qué pasa ahí con tu amor propio? Si tu amor propio depende de esas percepciones, de las cosas bonitas que tienes de ti. Ahí comienza a temblar, o sea, las dudas comienzan a ser muy grandes en nuestra cabeza. Y necesitamos establecer, así como lo hicimos con la identidad, mi amor propio es porque estoy bonita, porque me veo en el espejo linda, porque me están saliendo las cosas bien y todo el mundo me dice, ay, cómo eres de buena en lo que tú haces. Ojo, amor propio o ego, porque hay una línea muy delgada. Y esto es parte de nuestra identidad como seres humanos. Entonces, ¿dónde queda mi amor propio cuando las cosas no van tan bien? Si mi amor propio depende de qué tan bien me veo, o cómo estoy, o cómo lo he logrado, esas percepciones, esos pensamientos positivos, como lo dice la psicología. Entonces, hay un punto, y miren que esto me gustó mucho. Albert Ellis es un psicólogo, murió en el 2013, hace muy poco, y me gustó la historia de este señor. Ya les voy a contar por qué. Miren lo que él dice: la autoaceptación, y ahí vamos a linkar con la parte de aceptación que quiero que profundicemos hoy. La autoaceptación y autoestima condicional, ojo con esta palabra, enseña que una persona se acepta a sí misma a condición de que sea amable, haga las cosas bien, reciba la gratitud de su entorno y reciba y es decir, siempre estará pendiente de la valoración de los demás tengan de su persona. Este señor fue el fundador de la terapia racional emotivo-conductual, se llama el TREC. Es una de las más usadas a nivel mundial para poder ayudar a las personas cuando tienen problemas de autoestima. Pero les decía que es muy importante este señor, Albert Ellis, porque en todo su proceso, él arrancó siendo un ateo fuertísimo, totalmente, que fue uno de los humanistas que más promulgó y fue declarado uno de los humanistas en 1985, si no estoy mal. Ahorita les doy bien el dato, perdónenme ahí la falta de memoria. Resulta que al finalizar de sus tiempos, él comenzó a tener unos pacientes que junto con la terapia iban mezclando algo muy importante, que era su parte espiritual. Y él encontró, y él comenzó a trabajar uniendo las dos partes. Y él al final, es bien interesante este proceso que hizo este señor, porque fíjense que cuando él encontró, y él decía al final, entender que una persona que había declarado su ateísmo, decía, ahora entiendo que para una persona que no tiene estructura y que su autoestima está en un nivel que no encuentra, saber que hay un Dios de amor es muy, muy importante en su proceso.
Entonces, esta persona escribió un libro que se llama, es conductual, ya les voy a decir el nombre del libro. Esta persona, cuando hace este proceso y comienzan a trabajar en cada una de las personas que realmente vienen con estos problemas de que no me entiendo, no me quiero, yo no sé, no me acepto, y son personas realmente que tienen unos problemas dentro de su corazón y problemas en que no me acepto a mí misma, incluso me hago daño a mí misma. Y en ese proceso, este personaje comenzaban a hacer ejercicios con las otras personas, viendo del hecho de que efectivamente hay un Dios de amor. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nosotros los seres humanos? Cuando nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos, porque esa es una verdad que tenemos latente. ¿Qué es lo que sucede en nosotros? Pasa que tenemos ese vacío en el corazón. Y ese es el vacío de la no aceptación a nosotros mismos. No logramos aceptarnos. Necesitamos que el resto de personas digan, estás bien. Estamos a condición del resto, que es lo mismo que nos pasa con la identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo no me acepto? Justamente dependo y de las estructuras que tengo alrededor. Entonces, el estudio de este señor Albert Ellis cobra tanta importancia precisamente en ese punto, en que nosotros necesitamos comenzar a partir de la identidad, crear ese carácter que vaya llenando esos espacios de no aceptación. Ahora, ¿cuál es el punto en este proceso? Mire, ¿qué es aceptarme? ¿Qué es realmente aceptarme? Ojo aquí, está relacionado con aprobarme, con dar por bueno o por recibir algo de forma voluntaria y sin oposición. Es decir, todos tenemos defectos y todos tenemos cosas que no son tan buenas. Pero con todo y eso, Él nos amó primero para que nosotros pudiéramos amar a Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó. Entonces, desde ese punto, nosotros no nos deberíamos quedar así. Yo sé que yo tengo mis cosas que no son tan buenas, pero yo quiero ir trabajando en mejorar. Siempre queremos mejorar. El ser humano no se quiere quedar así. El ser humano, no. El así soy, así me quedo, es una reacción del ego. Es una simple reacción del ego. Pero siempre el ser humano querrá ser una mejor versión de sí mismo. Eso está dentro de nuestro ADN. Entonces nosotros tenemos, y les puse este árbol porque me representa que yo tengo una raíz de mi identidad, pero lo que se ve afuera es mi carácter, que son los frutos. Y no es por menos que nosotros necesitamos esa raíz bien cimentada para que el árbol no se caiga y el árbol tenga un fruto. Porque a través de las raíces que yo absorbo todos los nutrientes para dar buen fruto. Si yo no tengo una buena raíz, ¿cómo yo voy a absorber nutrientes? ¿Cómo yo voy a absorber el agua para poder dar buen fruto, dar buen carácter? No puedo. Entonces, para yo poder aceptarme, yo necesito trabajar mi identidad para yo poder mejorar y dar buen fruto. ¿Me hago entender? En ese proceso, ¿qué es lo que pasa? Al aceptarme, ¿qué es aceptarme? Yo me acepto como persona, pero no me conformo con mis deficiencias y mis inseguridades. Ojo, yo no estoy diciendo no me conformo con mis debilidades. Yo estoy hablando de no me conformo con mis deficiencias o mis inseguridades. Yo necesito caminar en que mis inseguridades se vuelvan seguridades. En las cosas en que quizás no hago tan bien, yo pueda hacerlas mejor. Yo debo entender que hay cosas que no sé hacer y definitivamente no sé hacer. Y hay dones y talentos para los cuales yo fui creada. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso.
puesto que siempre se puede aprender a mejorar cualquier aspecto de tu vida. Siempre se puede evolucionar hacia una mejor vida en el propósito para el cual fui creado. Entonces, miren lo importante de este pedacito, que es aceptarme, es entender, recibirme tal y cual como soy, en el punto en el que estoy. 2022, hoy 14 de septiembre, me acepto así, tal cual como soy, con todos mis errores, defectos y demás. El tema es que no me quiero quedar así. ¿Cómo hago para yo cambiar eso que estoy aquí? Oh, y esto no es, no, a ver, magia, mañana ya estoy diferente, no. Hay un proceso que se llama aprendizaje. Y ese proceso que se llama aprendizaje es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer. Me acepto, pero también acepto que tengo que aprender. No me voy a quedar así toda la vida. Y ese punto en donde yo comienzo a aceptar lo que yo soy y comienzo a gestionar, es el punto clave en donde yo digo, listo, sé que cometo errores, sé que no soy tan buena en esto, pero si yo quiero algo mejor, yo necesito poner mi esfuerzo, pero me acepto como soy, no reniego de lo que soy. Ni me pongo falsas expectativas diciendo, no, es que yo soy pero bueno, y mentira. Nosotros tenemos que ser claros con nosotros mismos y no mentirnos a nosotros. Entonces, fíjense que ahí hay un punto bien importante en el aprender. Esta palabra aprender va ligada totalmente a tu propósito de vida, porque tú fuiste dotado con unos dones y talentos para cumplir un propósito. En estos días, la semana pasada les montamos con Marcia, montó un video que literal casi me siento a llorar, no, literal me sacó lágrimas. Cuando ella mostró varias imágenes de cómo ha evolucionado el tema de hablar en público. Porque yo, la primera vez que hablé en público para mí fue pánico, porque alguna vez lo hice en el colegio y me fue re mal. Y en el colegio a mí me dijeron, tú no sirves para eso. Y el ser hoy lo que soy, lo que el Señor ha hecho conmigo y la oportunidad de poder hablar a las personas, para mí eso es algo maravilloso. Pero fue un proceso de aprender y sigo aprendiendo todos los días. Entonces, ese es el punto clave de todo esto. Acepto como soy, pero voy trabajando en ser cada día un ser mejor. Ahora, esto es un proceso de tiempo. Café y libro. Estos son muchos cafés y mucho trabajar. Aprender, leer, no quedarnos dormidos. Esto es un proceso con usted mismo. Es un proceso de me levanto temprano y por eso un café para crecer es a las 7 de la mañana. Ay, Johanna, es lo de noche. No, es a las 7 de la mañana. Haremos un programa de noche de otra cosa, sí, claro. Testimonios de empresarios, eso lo hemos venido hablando. Pero el café para crecer a las 7 de la mañana tiene un objetivo, es un propósito, que nos levantemos temprano, hacer el ejercicio, la tarea, de aprender algo diferente. Entonces, este es el proceso. Pero miren, necesitamos que nos acepten. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros necesitamos sentirnos integrados. No solo necesitamos crecer para cumplir un propósito, sino porque también necesitamos sentirnos integrados y reconocidos. Porque necesitamos sentirnos seguros. Somos seres sociales. A nosotros nos gusta estar con otras personas. Es parte de lo que nosotros somos como seres humanos. Miren. Nos gusta estar rodeados de otros, nos gusta hacer grupo, establecer, ay, es que no a mí me gusta andar solo. Sí, eso es cierto. A muchos nos gusta la soledad, a mí me encanta la soledad, estar solita me fascina. Pero muchas veces nos gusta el estado de trabajemos en equipo,
hagamos empresa en grupo, yo hago mi empresa pero me uno con otras para lograr, existen los clústeres, todo eso. Es necesario que nos integremos en sociedad para avanzar. Solo puede llegar, pero en equipo podemos llegar mucho más lejos, podemos generar un impacto mucho mayor. Y eso es lo que se quiere. Que nosotros podamos unir fuerzas. Yo hago este pedacito, pero la otra empresa hace este otro pedacito y la anterior hace este pedazo. Ya nos unimos. Y para poder unirnos, necesitamos crear esos procesos de aceptación entre nosotros. Yo necesito generar que yo pueda juntarme con este y juntarme con este. Eso es parte del ejercicio. Y para lograr esa aceptación entre nosotros, para lograr involucrarnos en los otros, en las otras compañías, dentro de que me acepte un cliente, poder venderle a este, poder venderle a este a otro, que este me permita presentarle, aunque sea una oferta, que me escuchen y me permitan, aunque sea mostrarle mi portafolio. Eso es un proceso. ¿Cómo necesito ponerme? ¿A dónde necesito llegar? En la temporada en que hablábamos de cómo darle estructura, era cómo hacerle el branding a nuestra empresa, cómo nos hacemos el branding a nosotros. Y no se pierdan el cierre de temporada porque vamos a hablar de eso. ¿Cómo nos hacemos nosotros ese branding para mostrarnos? Pero ojo, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese proceso para que nos acepten? Ese proceso para que nos acepten viene con el proceso de aprendizaje. Nosotros aprendemos y cambiamos para poder entrar en esos nichos, para poder crecer. Si nos quedamos quieticos y no hacemos nada, y me quedo ahí porque así soy yo y así me quedo, pues no vas a poder crecer. Vas formando carácter. Entonces, aprendes tu forma de ser, va siendo afectada, obviamente, porque te vas a ir mezclando, vas a ir formando carácter y tu competencia de aprender te va a volver más efectivo, más productivo, va a afectar tu bienestar, porque tú en medio vas aprendiendo a hacer las cosas mejores, vas aprendiendo a hacer las cosas en menos tiempo y vas aprendiendo también a tener en cuenta, y ojo con esto, que no quiere decir ahora que porque no vuelvo, que hago mejor las cosas, entonces me olvido de que hay que tomar los descansos, acuérdense de lo que hablábamos de aligerar tu equipaje, el acto es importante. Entonces, en este proceso, para yo poder, después de aceptarme, que el resto me acepte, yo necesito también hacer unos procesos internos en mí. Tengo que aprender, ok, entra un nuevo trabajo. Listo, me aceptaron con las competencias que tengo, pero también yo tengo que entrar a aprender competencias nuevas y a desarrollar las que ya tengo. Necesito aprender. Esto es vital para que nosotros podamos seguir conquistando y conquistando más y más y más cosas en nuestra vida. Cada reto, cada cosa que yo no sé es algo que voy aprendiendo y es un reto que voy superando. Y ese proceso de cambio es el que va generando esa evolución dentro de nosotros. Y aquí viene esta palabra que es la que hacía junte con el amor propio. Importante, las preguntas y los cuestionamientos que siempre yo les hago. ¿Para qué estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Y cómo esto que estoy aprendiendo aporta a mi propósito? Entonces, a veces me encuentro con personas que están ávidas de aprender, pero todavía no tienen claro el propósito. Entonces, están aprendiendo tantas cosas y haciendo tantas cosas al tiempo que no saben ni para dónde van. Entonces, se llenan tanto de información su cabeza que al fin y al cabo no están avanzando. A mí hace 3 meses atrás, me llegó una información muy interesante. Yo dije, por esto va a ser, esto es un cambio y por aquí puedo irme y aquí puede haber algo interesante. Y me desvié durante 3 meses. Y ese desvío de 3 meses obviamente afectó mi productividad. Y comencé a estudiar algo porque me apasiona y comencé a estudiar algo y yo venía con un engranaje y yo dije, uy, esperen, me estoy desviando, y volví
a lo que tengo que hacer. Evalúen qué es lo que vamos a aprender. Cuando quieran aprender algo nuevo, dicen, bueno, ¿qué es lo que yo voy a aprender? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué lo estoy aprendiendo? ¿Esto aporta a mi propósito? Porque a veces, porque nos acepten, comenzamos a aprender y a hacer cosas que no van de acuerdo a lo que nosotros queremos. Esa aceptación que queremos de los demás se da a veces a costa de nuestro propósito. Y ojo con esto, porque aquí es muy importante. La adaptación a la sociedad es un proceso, puede ser hasta fisiológico o de modo de comportamiento, que un organismo, o sea, nosotros, ha cambiado durante un periodo de tal manera que incrementa mis expectativas a largo plazo para vivir con éxito. Y aquí quiero hacer como el acto. Incrementa mis expectativas para vivir con éxito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me adapto, yo lo que quiero es vivir mejor, ¿no? Entonces yo les decía ahí, a veces queremos sobresalir, ¿no? Entonces yo me voy adaptando. Entonces como aquí se visten de esta manera, yo aprendo, entonces aquí se maquillan, entonces yo aprendo, entonces vamos aprendiendo, vamos en procesos de aprendizaje continuo. Y yo aprendo a cómo se comportan en este sitio. Y yo me imagino al Señor allá desde arriba, ve, ahí está. ¿Y ahora quién es? ¿Y ahora quién se volvió? ¿En dónde está la que era hace? Y nos transformamos en una persona totalmente diferente para poder entrar a un espacio. Y les colocaba el camaleón, porque me encanta ese animalito. Él llega y él se coloca en una ramita y coge exactamente el color de la ramita. Pero él sigue siendo el mismo camaleón. Solamente por fuera él cambió. Nosotros, por el contrario, desafortunadamente el ser humano cambia por dentro. Nuestra esencia muchas veces termina cambiando. Y pasa y lo vemos. Cuando las personas comienzan a adquirir dinero, ¿cómo van cambiando? O cuando las personas comienzan a tener mucho éxito, como ya lo va mirando uno así como de... Entonces ya te la creíste, pues. Entonces dice, venga, vuelva a su raíz, vuelva a su origen. No le dicen, perdiste humildad. ¿De dónde realmente quién eres? Por eso la identidad es tan importante en el proceso de adaptación. No pierdas lo que eres. A mí me encanta ver ciertas personas que por más que han logrado y han escalado, siguen siendo la persona realmente en esencia lo que es. Y eso es lo que nosotros debemos conservar. Podemos ir escalando, ya tengo tanto, sigo siempre la misma. Yo le digo, eso es ego. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando en el proceso de adaptación, nosotros nos vamos transformando en lo que el mundo quiere de nosotros y me estoy olvidando de, o sea, ya ni visitan a los papás porque no, qué pena. Entonces, en ese proceso de adaptación, se nos va olvidando cuáles son nuestras raíces. Terminamos solo ocupándonos del fruto. Y si tú no alimentas la raíz, no hay fruto que aguante. Entonces, este proceso de adaptación necesita que tengamos una raíz fuerte y un propósito claro. Y para allá voy, miren, es muy triste cuando uno ve las personas que comienzan a crecer y ¡puf!, de pronto estallón en el piso. ¿Por qué? Y comienza uno a mirar qué fue lo que le pasó. Es que se le comenzó a subir como humo. Y ese es uno de los procesos que más nos pega. Perdemos identidad, nos convertimos a una persona totalmente diferente por adaptarnos a una sociedad, por creer en una sociedad, por, entre comillas, lograr un éxito. ¿Qué es el éxito? Y vamos a hablar de eso. Miren, aquí les tengo 5 preguntas. 5 preguntas para que ustedes se hagan. Por eso les decía, alto, hablemos. Si estás en ese momento, y se los digo porque en el proceso de crecimiento, cuando ya la empresa comienza a crecer, y emprendedores, cuando ustedes comienzan a ver que ya va, ya esto está como chévere,
ya esto va fluyendo, ya tengo más personas en el equipo, ya me están llamando, venga, tan bueno, el ego comienza a subirse. Y ese ego es mortal. Hagamos el alto y contestemos estas 5 preguntas. Y hoy les voy a ayudar con 3 y les voy a dejar una pista para 4. La primera, ¿cuál es tu identidad? La segunda, ¿cuál es tu propósito? La tercera, ¿qué es el éxito para ti? La cuarta, ¿cuál es tu verdad? Y la quinta, ¿tu ambición nace en tu mente o en tu corazón? Y aquí vuelvo y les pongo el arbolito y el propósito es ese tronco del árbol que nos sostiene. Entonces voy a irlas trabajando, voy a trabajar las 3 primeras. Miren, ¿cuál es tu identidad? De esa hablamos la vez pasada y se las voy a recordar. Nuestra identidad debe estar basada en nuestro interior. Acuérdense de lo que les decía, no tengan miedo porque yo he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. El Señor nos da una identidad clara como hijos suyos. Tenemos valores y principios que nos marcan, tenemos unas emociones que nos generan unas reacciones y ahí está nuestro carácter. Y tenemos unas estructuras de mente y de espíritu que tenemos que trabajar en nosotros. ¿Cómo las trabajamos? Con lo que nos alimentamos, mente y espíritu. Esa es mi identidad, ese yo, ese quién soy, sin arandelas de afuera, sin nada afuera. ¿Quién soy yo? Ahora, esa identidad son las raíces que tengo bien arraigadas en ese árbol que soy yo en la vida. De ahí de la identidad vamos a nuestro propósito. De la identidad ya hablamos reciente la vez pasada. Ahora miremos qué es esto del propósito. Muchas veces las personas se quedan ahí, el propósito, ¿qué es el propósito? ¿Para dónde es el propósito? ¿Qué es el propósito de tu vida? El propósito, no, mi propósito es ser médico, no, mi propósito es ser ingeniero. Venga, eso es una profesión. Pero ¿qué estás haciendo con la ingeniería? ¿Qué estás haciendo con la medicina? ¿Cuál es tu propósito? Y les voy a dar una definición que da Rick Warren y les recomiendo muchísimo este libro, Una vida con propósito. Miren, es un libro magnífico. Dice, la actitud de desarrollar nuestros talentos para ponerlos al servicio de los otros tiene que ver con la aplicación de nuestras cualidades y actitudes a fines nobles y altruistas, hacer lo que mejor sabemos hacer, utilizando para ello todas nuestras habilidades y fortalezas. Nuestro propósito tiene que replicar hacia afuera. Nuestro propósito no es ser médico, es qué haces con la medicina. No es ser ingeniero, es qué haces con tu vida. En cualquier sitio en donde estemos podemos cumplir nuestro propósito. Yo soy ingeniero electricista, pero mi propósito no es hacer planos o construir subestaciones o ayudarle a mis clientes en la estructuración de sus empresas. Mi propósito es, una por una, dejar una semillita en la cabecita de cada persona, en el crecimiento, en la inquietud del propósito de su vida y que nosotros estamos aquí en el mundo para servir. Ese es el propósito real de la vida. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es el propósito, qué nos hace vibrar, ahí tenemos realmente, ahí podemos decir, listo, yo me adapto, pero yo tengo un propósito claro, entonces no me voy a desviar. Y eso es algo que tenemos que entender, y si no vamos a irnos en muchas direcciones, pero no vamos a llegar a ningún lado si no tenemos el propósito claro. La tercera, y esto es muy importante porque aquí la gente genera una confusión entre el éxito y el llegar a una meta. Lograr una meta es check, punto, listo. Logré llegar de primero en la carrera, check, meta. Pero el éxito es la realización progresiva de un sueño. A mí me encanta esa definición. Pero les voy a leer esta que es de John Maxwell, que dice que el éxito es saber tu propósito en la vida. Cuando lo encuentres y tú vibres con eso. Para
crecer para alcanzar tu potencial, porque no lo tenemos, no estamos hechos totalmente. Y plantar semillas para ayudar a otros. Miren, si lo que usted está haciendo en este momento solamente es para usted, cuestiónese si hay algo más que usted puede hacer. Porque lo que nosotros hacemos siempre tiene repercusiones alrededor. Evalúe qué es lo que usted está haciendo. Y mire qué está pasando alrededor de usted. Siempre estamos generando una onda. O sea, nosotros somos una gotita de agua en el mar. Pero esa gotita de agua está generando repercusiones. ¿Qué repercusiones? A veces pensamos que estamos actuando y nadie nos está viendo. Nadie me ve. Pero lo que usted está haciendo tiene repercusiones. Y esa semillita que usted está sembrando, así se pasando un semáforo en rojo. Piense, ¿qué semilla estoy sembrando? ¿Qué estoy dejando? ¿Qué huella estoy dejando yo en este mundo? Ese es el éxito realmente. O sea, cuando yo escucho a alguien decir la loca de la casa y que quede algún pensamiento de los que alguna vez yo he transmitido a través de las experiencias que he vivido, que le queda a otra persona, yo digo, ¡ay, Señor! Y no es ego, es sencillamente que sabes que tu propósito se está cumpliendo, que algo está pasando a través de lo que buenamente el Señor está haciendo en tu vida. Eso es lo que a nosotros llamamos éxito. No es tener una cuenta bancaria llena de plata, no es tener la casa, el carro que quiero. Esos son las añadiduras. El éxito es realmente saber mi propósito en la vida y lograr cumplirlo. Eso desde mi perspectiva, desde la perspectiva de John Maxwell. Entonces, buscar ese éxito es saber en qué es lo que yo estoy caminando y hacia dónde quiero yo dirigirme. Ahora, les dije que les iba a dejar una clave para cuál es tu verdad. Y si tu ambición nace de tu mente o de tu corazón. Y para los que vieron el de hace 8 días, yo les dejé un libro también muy importante. Que para mí, la vida, este libro me hizo ¡uf! En la mente. Y todavía cuando estoy enredada en cosas, cuando mi pensamiento otra vez, la loca de la casa está como alborotada, vuelvo y me lo leo. Es El Caballero de la Armadura Oxidada. Denle una leída para que encuentren aquí algunas respuestas. Miren, advertencia. No imiten las conductas, las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta, para que seamos transformados. El proceso de adaptación en el mundo es un proceso maravilloso, divino. Nosotros nos convertimos en la top model y podemos desfilar en pasarela y llegamos a los Emmys. Pero la transformación interna de nosotros, el proceso real de adaptación para poder seguir siendo cada día una versión mejor de mí misma, realmente queremos que suceda así. Pero ¿a la luz de qué? ¿Quieres transformarte en qué? ¿Quieres crecer y aprender qué? Pídele a Él que te vaya orientando, que vaya mostrando en tu mente, cambiando tu forma de pensar. Y por eso, esa foto que les mostré de inicio, porque ese diciembre, sola, literal en mi casa, un diciembre, esa cena de 24 de diciembre, fue Él diciéndome, esto es lo que yo quiero contigo. Y ahí empezó todo un proceso. Ahí cambió todo un andar, todo un caminar. Ahí nacieron cosas nuevas en mi cabeza. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestra mente sea transformada,
ahí nosotros realmente hacemos ese clic hacia donde nosotros queremos realmente. Yo les, mire, este es un punto realmente en donde yo les digo, la adaptación es un proceso maravilloso, porque lo necesitamos. Necesitamos ir metiéndonos para poder ir creciendo. Nuestras compañías necesitan adaptarse, nuestro negocio necesita adaptarse, nosotros como seres humanos necesitamos adaptarnos a un, pero manteniendo nuestra identidad, cuidando nuestro amor propio y sabiendo que nosotros tenemos que ir siendo transformados día a día, no a lo que quiere la sociedad, sino a lo que nosotros en nuestros principios y valores, de acuerdo a esa estructura mental y espiritual que tenemos, vamos formando. Se puede, claro, se puede. Yo puedo decir, no me paso el semáforo en rojo, lo puedo, tengo voluntad para hacerlo. Puedo decir, yo no hago este negocio porque no está bien. Yo no digo esta mentira porque no la debo decir. Tenemos la voluntad para hacerlo. ¿Que es difícil? Claro. Es parte del proceso, pero yo tengo en mis manos la posibilidad de transformar mi vida día con día, de aprender las cosas que debo aprender y de ir formando mi carácter. En esa, acuérdense que, y declárenlo, yo soy barro y tú eres el alfarero y yo soy formado por tu mano. Y fórmame. Y vesme transformando. En ese proceso de adaptación es un proceso tan precioso para nosotros. Es un proceso realmente que nosotros vamos volviéndonos una vasija. Y el día que nos desviamos, nos vuelve a desarmar y vuelve y nos forma. Porque no es que ya vayamos y todo divino. No. También hay reprocesos en la historia. Suceden los reprocesos. Entonces, fíjense que esto es un proceso tan hermoso. La adaptación es un proceso lindo. No es que no podamos estar en medio de todo lo que sucede. Claro, la necesidad de aceptación está en nosotros. Pero nosotros necesitamos tener una identidad clara, porque miren lo que les escribo acá, la imagen es la representación visual de nuestro ser. Nosotros somos personas que internamente somos maravillosas y a veces nos da miedo mostrarlo, porque es que necesito, ¿qué van a decir de mí? Entonces yo me adapto a lo que estas personas quieren. ¿Y dónde queda mi amor propio? Porque es que con todas las cosas que yo vivo día a día, tras del hecho de tener que ponerme todas las máscaras y caretas encima para poderme ver bonito frente al otro, agobia terriblemente. Esa diferencia entre lo que yo muestro afuera y lo que yo soy por dentro, lo que hablábamos la vez pasada. ¿Para qué? Para que los otros me acepten.